Cuando emprendemos desde la innovación y la creatividad, nuestra mente se enciende. Esto es La Ciencia de Emprender. Hola a todos y a todas, muy buenos días. Estamos en Startup Connection, en nuestro podcast de la ciencia del emprendedor, con un invitado muy seco, muy cientista, que se llama Joel Cano. ¿Cómo estás, Joel Cano? Muy bien, gracias. Muy a gusto estar aquí en Concepción. Muchas gracias por estar acá, por esta conversación que se va a ir dando. Me gustaría que te pudieras presentar para que te conozcan y luego partir con las preguntas. Muy bien, yo soy Joel Cano y actualmente soy director de transferencia y emprendimiento de base científica tecnológica para el TEC de Monterrey en México. Súper. Gracias, La primera pregunta. bienvenido, gracias por estar aquí. Yo amo la transferencia tecnológica, he trabajado muchos años en eso. ¿Y cómo se le explicamos a una persona que está al otro lado viendo este podcast? ¿Cómo se le explicamos qué es transferencia tecnológica? En palabras ¿Y simples. cómo le afecta a mi mamá, por ejemplo? Muy bien, pues en realidad la transferencia es un proceso necesario para poder hacer llegar el conocimiento que se genera en las instituciones académicas al mercado. Esa es la manera que me parece que podríamos simplemente explicar qué significa transferir la tecnología. Porque la tecnología se crea en la mente de un investigador, en un laboratorio dentro de una institución académica, pero eso no necesariamente asegura que los beneficios de ese conocimiento, de esa tecnología que se desarrolla y se prueba en estos laboratorios, necesariamente la podamos ver, la podamos sentir, la podamos utilizar. Y es muy importante que la transferencia tecnológica justamente tenga el enfoque de resolver los grandes problemas económicos, sociales, humanos, y estamos prácticamente hoy sentados ante la oportunidad más grande, que es la cuarta ola de innovación a la que como sociedad nos estamos enfrentando, que es es una obvia, que es la oportunidad de innovar a través de tecnologías profundas o deep tech para resolver los problemas más fundamentales de la sociedad y de la humanidad. Ahí hay un tema súper lógico que tiene que ver. Hay un autor chileno, investigador que lo debe conocer, Álvaro Osa, que escribe un libro que se llama Del laboratorio al mercado. Y no todo llega, porque por ejemplo yo te ponía el caso de mi mamá, que es chistoso, con las vacunas vio la transferencia tecnológica, sí, ¿no? Se vacunó y vio la transferencia. Pero hay otros que no llegan. Por ejemplo, en Chile existe hace muchos años, en Concepción, la vacuna contra el ANTA. Y la transferencia tecnológica no ha sido tan exitosa porque no ha llegado al mercado. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué muchas veces no todo lo bueno está en el mercado? Sí. Y queda en el laboratorio, como dice Álvaro. Sí, mira, como la ciencia de alguna manera está tratando de resolver problemas que no han sido resueltos en situaciones que no necesariamente son replicables de lo que pasa, a lo mejor lo que funciona hoy en el laboratorio para un tipo específico o una solución específica a un grupo específico, socialmente hablando, no puede ser de alguna manera para el resto de la población o para toda la población. Entonces, existen factores que tienen que ver con la posibilidad de replicar el resultado, es muy importante. Entonces, si no somos capaces de generar ciencia con la cual podemos replicar que el resultado sea el mismo siempre que aplicamos esa data y ese algoritmo y la resultante sea exactamente la misma, a veces la ciencia es inestable, digamos, ¿no? Hay inestabilidad, hay incertidumbre. Y otro tema muy importante y que creo que tenemos que la ciencia y la innovación tecnológica siempre va detrás más bien siempre va adelante de la regulación. La ciencia profunda requiere de altos mecanismos de regulación justamente para asegurar el resultado. Y estos mecanismos regulatorios que a veces tienen que ver con, no sé, un estudio clínico, con una población específica, o tiene que ver con una prueba de manera controlada para ver si esto realmente estoy haciendo un reactor nuclear, no quiero que explote. O los ¿no? comités de ética, que en Chile son Exacto. hay muchos Claro. comités de ética en Chile. Entonces puede haber ciencia, puede haber de alguna manera una solución a un problema, pero hay que tanto estructural, tecnológicamente, como de alguna manera legal y éticamente verificar que eso realmente va a tener un impacto positivo en el mercado. ¿Y cómo podríamos conectar la psicología con la ciencia? ¿Cómo la conectarías tú?
o mente con Sí, ciencia? mira, yo creo que la mente humana, ¿no? Y hace un rato en la conferencia nos preguntaban que si había algún tipo de posición, algún tipo de persona, liderazgo que tendría que estar para hacer el proceso de innovación a través de ciencia profunda mucho más rápido, mucho más eficiente. Y yo lo que comentaba es que desde el punto de vista psicológico, mental, lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que convertir no es un puesto, no es una persona, sino es en realidad una habilidad y es el pragmatismo, ¿sí? Yo creo que todo esto muchas veces tiene que ver con un costo-beneficio, ¿no? ¿Por qué no llega la tecnología hoy? El costo de que a lo mejor el resultado no sea de una vacuna, por ejemplo, ¿no? En lugar de que te cure, te enferme, ¿no? Entonces tenemos que tomar un enfoque sumamente pragmático, o sea, realmente evaluar cuál es ese beneficio y cuál es ese costo y si éticamente o no vale la pena hacer ese tipo, tomar ese tipo de riesgos. Yo creo que pragmatismo, desde el punto de vista del ser humano, tenemos que ser muy pragmáticos, realmente evaluar cuál es ese beneficio y obviamente el tema ético, ¿no? O sea, es muy importante que, y ahora lo vemos con el tema de inteligencia artificial y Sí. con muchos temas, donde el ser humano tiene que ser pragmático, consciente de que lo que está haciendo, todas las tecnologías que se han inventado, todas esas tecnologías, no importa la que me digas, Mm. la pólvora inclusive, ¿no? O el fuego, eh, tiene un beneficio, pero también pueden ser o pueden tener un impacto no tan benéfico. Y creo que tenemos que ser muy pragmáticos, tenemos que ser muy orientados hacia buscar ese costo-beneficio en la mayor cantidad de impacto posible a nivel social o a nivel económico. Ya Equilibrio. a nivel del mismo pragmatismo, ¿cómo lo ves desde tu cultura en México y cómo tú lo pudieses quizás ver desde esta mirada más chilena, más desde nuestra cultura? ¿Cuál puede ser como las dos miradas que tú visualizas en ambas culturas? Yo creo que a nivel latinoamericano, ¿no? Eh, Creo que compartimos muchas costumbres, compartimos un idioma, ¿no? Sí, Desafortunadamente, creo que no compartimos la habilidad o la capacidad de colaborar. Y creo que cada quien, a veces en México o en Chile, creemos que lo mexicano es lo mejor o lo chileno es lo mejor. Y si sumáramos lo chileno y lo mexicano y lo argentino y lo peruano y lo colombiano, a lo mejor podríamos hacer como bloque algo mucho mejor. Entonces creo que nos tenemos que salir. Yo decía, uno de los retos que tenemos en Latinoamérica es creérnoslas como latinoamericanos, ¿no? Y pensar que no todo lo que nosotros hacemos en un país particular o en una institución particular es lo mejor, sino ahora se habla de la interdisciplinaridad y yo diría, tenemos también que empezar a pensar en esta colaboración a nivel de instituciones, países, para ofrecer soluciones cada vez más completas, más complejas y más atractivas. En salud, por ejemplo, en Chile, que es súper importante, estamos en Concepción, donde está el hospital más grande de Chile, por ejemplo. sí. Yo trabajé 5 años en salud, empatizo muy bien con el sector. Ayer en un grupo de WhatsApp de innovadores, de mucha gente, hay un evento que se va a hacer en salud acá, en el hospital y todo, y hay muchos expositores que son académicos, científicos, y yo preguntaba, decía, ¿no hay startup? Dice, no, porque estamos llevando la ciencia para la investigación y no hay espacio para las startups, pero las startups son como unicornios, venta. ¿Es así o no es así? Las startups tienen un rol hoy día en la transferencia tecnológica y desde ahí te voy a dar el pase para explicar qué son las deep tech, para que nos puedas decir en simple. Sí, mira, las startups o spin-offs en el caso del TEC de Monterrey son Claro. empresas que se generan desde dentro de la institución hacia afuera, hacia el mercado. Em, es importante por dos cosas. Uno, tienen una capacidad de operar en ciclos y ritmos de tiempo diferentes, ¿sí? Y con recursos también diferentes. Limitado, ¿no? Exacto. ¿Qué caracteriza a una startup? ¿Es rápida o es mucho más rápida que un proceso corporativo o un proceso Claro. institucional? Ágil. Y es ágil, no hay agilidad. Y el otro valor que agregan es que es capaz de hacer más con menos, Mm. porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo de escasez, Sí, ¿no? Dinero, tiempo, recursos.
Mientras que muchas veces al amparo de alguna manera de un recurso de gobierno o al amparo de un recurso institucional, a veces esa no es una limitante, ¿no? Y nos podemos dar el lujo de desperdiciar. En un startup no tienes tiempo para desperdiciar, no puedes desperdiciar el tiempo y no puedes desperdiciar los recursos, porque significa la muerte. Entonces, esa necesidad de inmediatez es buena para los proyectos científicos. Y lo otro es que las startups son ciclos cortos de bajo costo que permiten encontrar aproximaciones no necesariamente perfectas, no necesariamente exactas, pero que cada vez nos acercan más al objetivo. Y creo que eso es algo que si aprovechamos en los procesos de desarrollo científico, que son muy largos, si aprovechamos la aproximación de reducción de riesgo y aceleración de velocidad y reducción de costo de un startup, podemos encontrar soluciones muchísimo más prácticas. Joel, hay algo, dijo ciclos cortos. Una startup, por ejemplo, de ciclos cortos. Hoy día un unicornio tiene que 1.000 millones en 5 años, así que hay startup hoy día que nosotros vemos en Chile, que si yo soy startup, se ganó concursos, esta startup, pero lleva 8 años y no ha explotado en venta. Ciclo corto, dijiste. No es startup, ¿no? En realidad, vamos a ser duros nomás. Para mí la startup, ¿no? O sea, digamos, no es un tipo de empresa, es una condición. Claro. ¿Sí? Es un estilo de vida, dicen algunos también. Exacto. Y lo que tenemos que también en este pragmatismo que yo exijo, que yo pido, es también tenemos que saber cuándo a lo mejor es un buen negocio pequeño o mediano, ¿no? Que a lo mejor no tiene la escalabilidad que originalmente habíamos pensado. Una startup tiene por condición la característica de ser rápida, barata, pero altamente escalable. Entonces, si yo tengo un negocio que originalmente pensé que iba a ser un unicornio, iba a valer, digamos, geométricamente el valor iba a incrementar y no incrementa ese valor, no estoy en una startup, estoy en un pequeño negocio que a lo mejor es rentable, ¿no? O que a lo mejor tiene algún impacto, pero no un impacto de tipo, digamos, escalable. Yo creo que los startups tienen la condición, o deberían tener la condición. Para mí una startup es una empresa, es una condición que ocurre en los primeros 18 o 24 meses de un proyecto, ¿sí? Después de eso tienes que definir qué es lo que eres, ¿no? Un negocio digital. ¿Cuántos vemos vale hoy día? Tienen startup porque son jóvenes, porque tienen power, porque se han ganado fondos. Y es un negocio totalmente digital, es un e-commerce. Y soy startup, pero en realidad... Y también es importante diferenciar que, por ejemplo, en el tema del caso, en el caso científico, ¿no? Y en el caso de los startups o emprendimientos de forma digital, cuando tú estás haciendo un emprendimiento de tipo digital, lo que tienes que validar es digamos, si lo que tú construiste tiene un mercado, ¿no? En el caso de un emprendimiento de base científica, el mercado ya está ahí. Si yo encuentro científicamente la cura del cáncer, no necesito desarrollar el mercado del cáncer, ¿no? Ese mercado ya está desarrollado. Lo que necesito es encontrar la solución al problema y el problema está claro. Por eso es importante que en el caso de emprendimiento de base científica tecnológica se identifique el problema. Si yo encuentro un problema lo suficientemente grande, el reto no va a estar en dimensionar el problema. El reto va a estar en encontrar la solución de ese problema. Y psicológicamente ahí, ¿qué consideras tú que son algunos obstáculos que se pueden ver o que se pueden visualizar en esta búsqueda del problema? Quizás desde tu experiencia, ¿cuáles te has ido tú encontrando? ¿Cuáles han sido esos obstáculos más mentales que fuiste viviendo? Mira, muchas veces es, digo, un científico que inicia un proyecto también inicia desde un espacio que es muy, muy abstracto, ¿no? No necesariamente sabe que las pruebas, o, digamos, el método científico es a base de encontrar y probar algo y nuevamente encontrar la replicabilidad de algo, ¿no? Y como sabemos y la historia nos ha dicho, o sea, quien inventó la vacuna determinada no estaba necesariamente buscando la vacuna determinada, ¿sí? Y a lo mejor en consecuencia encontró la vacuna determinada. Entonces también creo que mentalmente tenemos que estar preparados para que aunque tenemos una vocación específica, una intención específica, poder encontrar justamente estas alternativas de solución
que a lo mejor no eran la original, pero que realmente tiene un impacto. Y a veces por amor propio, por cariño a La idea. es mi bebé, lo estoy Sí. yo, llevo tanto tiempo cuidándolo, ¿no? Y de repente dices, bueno, no tiene la característica o no tiene exactamente lo que tú pensabas que era, pero tiene estos otros, volvemos al pragmatismo, tiene estos otros beneficios que tienen este costo, solucionemos, a lo mejor no es este mundo ideal que yo había encontrado, ¿no? Pero es el mundo que realmente me ayuda a solucionar estos problemas. Tener esta apertura mental, Mental. finalmente. ¿Y cómo llegaste al mundo de la transferencia? Mira, es una historia muy interesante. Mi formación en realidad siempre fue en el mundo de negocios y mi primera experiencia realmente de aprendizaje en el mundo de trabajo, en el mundo yo trabajé 15 años en una empresa de tecnología, desarrollando el mercado de Latinoamérica. Trabajé para Microsoft por 15 años Ah, haciendo el desarrollo de la tecnología. Me gustaba la tecnología, entendía tecnológico, pero no era un ingeniero programador. Pero había aprendido a programar. Claro. Y lo ¿pero de que, base económica o no? ¿Base pregrado? sí, o sea, mi formación fue business toda mi vida. Perfecto. Pero me interesó tanto, en aquel entonces la tecnología era algo muy, muy nuevo, ¿no? Las computadoras, Windows empezaba. O sea, hoy para nosotros esas cosas son un elemento dado, pero en ese momento era el momento del descubrimiento, en los 90s, de la tecnología, el Internet, la interfaz gráfica, ese tipo de cosas, y me quedé fascinado por eso y me metí al mundo de programación porque me interesaba, de manera autodidacta, y eso me llevó a que en ese momento Microsoft dijera, oye, necesitamos a alguien que entiende programación y software y esto, pero que sabe de negocios, ¿sí? Y fue justamente esa dualidad combinar lo que me ayudó a entrar en el mundo de negocios. Después de eso me metí en el mundo de capital de riesgo, ¿sí? En los siguientes 15 años, a mi salida de Microsoft, de alguna manera, la riqueza generada en Microsoft, hice una apuesta de hacer o crear junto con un grupo de amigos uno de los primeros fondos de inversión de capital de riesgo en Latinoamérica y empezamos a hacer inversiones de capital de riesgo. Aprendimos mucho y perdimos mucho dinero, pero también ganamos muchísima experiencia. Entonces, ahí combiné de alguna manera mi entendimiento del tema tecnológico, mi entendimiento de los temas de mercado de capital y el TEC de Monterrey hace 3 años me buscaron, me llamaron, me dijeron, oye, justamente en el TEC de Monterrey hemos hecho este desarrollo científico tecnológico, llevamos 10 años desarrollando tecnologías y patentes, tenemos un portafolio de patentes muy importante, pero no hemos logrado, pues de alguna manera, capitalizar ese portafolio. Y mi primera pregunta es, ok, ¿cuánto vale ese activo, ¿no? Porque para mí, con esta deformación, si quieren, intelectual, yo decía, bueno, ok, eso es un activo, ¿no? O sea, para mí propiedad intelectual es un activo que tiene que estar escrito en alguna línea del estado de resultados o del balance de la compañía. Y no había una respuesta realmente clara y contundente de cuánto valía ese portafolio. Entonces dije, ok, lo que ustedes me están pidiendo es que yo logre encontrar, descubrir cuál es el valor de ese activo y me interesa. Y entonces, para mí, transferencia de tecnología, el proceso de transferencia de tecnología el planteamiento que hice fue, lo que vamos a hacer es encontrar la liquidez de ese activo a través de un modelo de creación de emprendimiento de base científica tecnológica. Oye, se nota que los del tecnológico son capos porque, buenos, voy a hablar para hablar, son brillantes porque tomaron para su área de transferencia tecnológica a una persona de la industria, del business, que venía de la empresa. Estaba inverso. Hoy día lo puedo decir sin ningún problema. En Chile, generalmente, cuando vamos a hablar con el director de transferencia tecnológica de cualquiera de las universidades de Chile, lo más probable, me la juego, que ha sido hasta alumno de esa universidad y terminó el doctorado afuera o en la universidad, y es el director. Tus colegas, directores de transferencia tecnológica, pregúntale y estudiaron ahí mismo o son académicos, ¿cierto? Y dijiste algo súper importante de los Venture. Hoy día, ¿cómo le decimos a un empresario, a un ángel, a un inversionista que no invierta en la bolsa o que no invierta en los fondos que siempre hace y que invierta en una startup? Y no solo una startup, en una deep tech, que se podría demorar mucho más. Sí. ¿Por qué es buen negocio eso? ¿Por qué le dirías eso? Mira, al final, volvemos al tema pragmatismo, costo-beneficio, Sí. ¿no?
hoy el mercado o los mercados, digo, si tú vas al mercado y excluyes los 7 magníficos, ¿no? Excluyes o sea, lo primero que tenemos que, la venta que tenemos que decir es, oye, ¿dónde está el valor hoy del mercado de valores del mundo? ¿En qué tipo de empresas? Hace 20 años estaba en industrias, ¿no? O sea, la petrolera, la cementera, las empresas que valían eran empresas cementeras, petroleras, acereras, ¿no? En los últimos 30 años, en los últimos 20 años, las empresas que valen son empresas que básicamente se crearon a partir del modelo de digitalización, o el modelo digital. Hoy vale la empresa de semiconductores, Sí. la empresa de redes sociales, la empresa de, no sé, inteligencia artificial, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo es, ok, cada uno de estos ha tenido su ciclo, ¿no? O sea, tú, si hubieras invertido en la cementera hace 50, 60 años, ¿no? Hoy tendrías mucho dinero. Si hubieras invertido en la empresa de redes sociales o inteligencia artificial hace 10 años, hubieras obtenido mucho dinero. Entonces, lo que estamos comentando es que esta siguiente etapa, en realidad, que es la famosa tecnología profunda, es uno, para resolver los problemas más complejos de la humanidad. ¿Cuáles son los problemas más complejos de la humanidad? La sostenibilidad del planeta, la salud de la humanidad, ¿sí? La educación, los modelos de educación de la humanidad, ¿sí? Eso son problemas muy complejos, no resueltos, que tienen si nosotros hacemos innovación o transformación en estas áreas, nuevamente, el mercado ya está. O sea, sabemos que tenemos que ser sostenibles, sabemos que tenemos que tener mejor salud y sabemos que nos tenemos que educar mejor. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es, oye, estos mercados que nadie ha transformado, hay una oportunidad de transformarlos a través del conocimiento que se genera en las instituciones académicas. Y hay otro factor, es si yo me voy a una universidad en California o en Israel o en algún lugar de estos que están altamente evolucionados, el costo de desarrollar la misma ciencia, la misma solución, es muy alta. En Latinoamérica tenemos el mismo nivel de capacidad científica, ¿no? Porque nuestros científicos publican los papers en los mismos lugares que publican estos científicos, pero a un costo diferenciado mucho menor, ¿sí? Entonces, lo que yo propongo y lo que yo estoy proponiendo a los inversionistas de capital de riesgo, a los inversionistas en general de las industrias, es encuentra la misma solución a un costo diferenciado más bajo, prácticamente en el patio trasero de tu compañía, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que los startups de los últimos 10 años, todos hemos oído que se generaban en estos garajes, ¿no? Sí. Ajá. Sí, pues. Yo lo que le dije es, eso sigue siendo cierto, nada más que ahora los garajes están dentro de las universidades. Sí. ¿Sí? No están en la calle, ¿sí? La universidad se convierte como en este mall de soluciones Claro. científicas, ¿no? Con un costo diferenciado y con un costo inicial importante que hace la institución científica, que permite reducir el riesgo en las etapas más tempranas y acercar la solución para la transferencia tecnológica hacia el mercado. Bueno. Entonces, la fórmula pues es, oye, no hay ningún mercado que te va a dar ese rendimiento en los próximos 10 años. Oye, Vale, me muero de ganas de, antes de despedirnos de todo, que Joel nos cuente qué opina qué sabes de la startup chilena y qué opinas de cómo se mueve el ecosistema de innovación y emprendimiento en Chile. Mira, es realmente impresionante. Recientemente salió publicado el índice global de innovación. Sí. Chile es el número 1. Sí. ¿sí? En En el índice global de innovación. Y hace 2 años salió un reporte del BID donde decía, oye, ¿cómo es el mercado de Deep Tech en Latinoamérica? Y analizaron las compañías que tenían inversión privada de riesgo en el mercado de Latinoamérica. Típicamente el mercado más grande, geográficamente y poblacionalmente en Latinoamérica, es Brasil. Sí, bueno. El segundo mercado más grande es México. Adivinen quién era otra vez el número 1. Chile. En valuación de mercado y en número de emprendimientos, ¿sí? O sea,
Chile tiene más emprendimientos, no tiene más emprendimientos que Brasil, no tiene más emprendimientos que Argentina, pero sí tiene más emprendimientos que México. Pero los que tiene Chile valen más, valen casi, en ese momento valían aproximadamente un poco más de $2,000 millones si sumábamos ese contingente de emprendimientos. Entonces, Chile afortunadamente tiene un ecosistema, o sea, obviamente tiene universidades de muy alto prestigio, ¿no? La Católica de Chile y algunas otras, la UDD en el tema de negocios, tiene universidades de muy alto prestigio con producción científica de muy alto nivel y con apoyos institucionales y gubernamentales, Startup Chile, Corfo, que han permitido justamente esta aceleración del proceso de producción de emprendimiento de base científica tecnológica. ¿Qué queremos en Monterrey? Nos queremos llevar las startups de Chile para que hagan el soft landing y entremos al mercado internacional desde el TEC de Monterrey. ¿Y cuál consideras tú que sería esa habilidad o esa power skill como importante de trabajar en los futuros emprendedores, los que están trabajando en la Startup Chile? ¿Cuál sería esa habilidad que tú desde tu experiencia dices, esta es la habilidad que tienen que trabajar? Mira, yo creo que es una habilidad es la capacidad de socializar y de socializar con gente que no piensa exactamente igual que tú, ¿no? Por un lado, y los mejores emprendimientos de base científica es cuando tú juntas un biólogo, un ingeniero, un diseñador y un emprendedor o un hombre de negocios, ¿sí? Una mujer de negocios. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que cada una de estas personas es un líder o es un líder de pensamiento en su dominio de conocimiento, ¿sí? Pero que puede llegar a pensar diferente y que puede llegar a tener opiniones distintas, pero que sumadas, que en conjunto generen una ganancia, otra vez, un costo-beneficio mucho mayor. Entonces tenemos que aprender la gente de negocios, hablar con la gente científica y la gente científica con la gente de diseño y la gente de diseño con el mercado, ¿no? Amo esta conversación, porque está comprobando algunas teorías que nosotros hablamos. Yo siempre hablo que la mezcla de dos ecosistemas se llama ecotono en biología, y en el mundo del emprendimiento el primer computador es un ecotono. ¿Sí? Los digitales con los eléctricos. Hoy día la telemedicina es un ecotono entre los audiovisuales y los médicos. Y generalmente la universidad, cuando hago clases y tienen que juntar los grupos, son 5 ingenieros comerciales, sí, o son 4 ingenieros mecánicos. ¿Qué ecotono va a salir de ahí? Junta a un mecánico con un químico farmacéutico y vas a ver lo que va a salir. Y es lo que está diciendo Joel. Sí. Joel, yo quiero agradecer la oportunidad de conversar contigo, agradecer la buena onda y todo. No te guardaste en nada, nos dijiste todo. Y vale, por favor, esa pregunta para el cierre. Joel, primero que todo, muchas gracias también por esta conversación, y me gustaría que nos pudieras obsequiar una frase que le quisieras decir a los que nos están escuchando, a los que nos van a ver desde el emprendimiento. ¿Qué le dirías tú cuando esa energía está cayendo o cuando dicen, no, ya no, lo intentó 3 veces, 4 veces, no funciona? ¿Qué frase le pudiéramos entregar para que lo sigan intentando? Mira, yo creo que tiene que ver con que persigamos nuestros anhelos, ¿no? Y eso normalmente es un poquito un cliché, pero es verdad, ¿no? Yo creo que es importante que si nosotros creemos en algo, ¿no? Y se convierte en un anhelo, en una aspiración, y seguimos la aspiración, somos capaces de vencer cualquier problema, ¿no? Mi aspiración es lograr que Latinoamérica se convierta en un bloque de innovación importante en los próximos 5 a 7 años. Y sé que no va a ser fácil, y sé que no va a ser a la primera, pero esa es mi aspiración. Entonces, cuando sigues tu aspiración, no importa los retos, no importa las fallas, no importa los fracasos o los aciertos, importa el objetivo. O sea, importa la visión a largo plazo e importa el anhelo. Y yo creo que sigamos nuestros anhelos. Qué bonito. A seguir con nuestros anhelos. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Esto fue La Ciencia de Emprender, un podcast producido por Sense Contents, dirigido por Macarena Concha y conducido por Felipe Díaz y Valentina Mardones.